Muy amados hermanos en Cristo y amigos que nos escuchan, es un gusto de saludarlos a la distancia y permitirme por este medio fortalecer los lazos espirituales en el conocimiento de la palabra de Dios, especialmente este año 2023 que estudiaremos el libro de Levítico para nuestro ministerio MEN 9322 y para otras misiones del mundo evangélico. Que el amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea en cada uno de ustedes. Lo desea el pastor, como siempre, John Charles Reyes. Amados hermanos y amigos en Cristo, continuando con esta nueva serie denominado El rescate de la ofrenda al Señor, parte 3, y que está ubicado en el libro de Levítico, capítulo 27, en esta oportunidad, en el versículo 14 al 19. Una vez más, este pasaje bíblico posee un tema central de compromiso manifestado por el hombre o creyente, un tipo de voto que adquiere con Dios o Yahweh, de un deseo manifestado de acuerdo a la oración concedida, que a la vez era un acto voluntario y ayudaba al mantenimiento y sostenimiento del santuario, un proceder de gratitud o de amor, moviéndose en un rango del amor con sus recursos del sudor de la frente. Debemos manifestar que Moisés continuaba supervisando las instrucciones de los mandamientos y ordenanzas en relación a los votos de diferentes ofrendas que el hombre israelita debía presentar a Yahweh o al Señor, debiendo destacar lo que era apartado para Dios y era considerado sagrado, con un trato especial en cuidado y respeto, según el tipo de la ofrenda. Actualmente, en el tiempo de la gracia, el creyente genuino o verdadero se debe mover en el aspecto espiritual, apartándose de los pecados insertos en el sistema de placer o de la fama o de este mundo del poder, para consagrarse al llamado genuino del Señor por medio del Espíritu Santo de Dios, que le permite guiarlo con los valores de unidad y fruto del Espíritu, entendiendo que el verdadero templo es el corazón del creyente arrepentido y que tiene un significado relevante porque es un tipo de ofrenda que manifiesta el agradecimiento y amor, además de conducirlo a obtener conocimiento y moverse en el marco del respeto y adoración, demostrando una gratitud por fe a su gobernador o bien redentor, haciéndose responsable como luz en medio que se desenvuelve, como un salvo genuino que ofrece lo mejor a su libertador de la esclavitud, acciones que revelan una ofrenda al Señor consagrada y no cambiada. Podemos leer en el libro de Romanos, capítulo 12, versículos del 1 al 2, y que dice así: Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. También en aquellos entonces el sacerdote determinaba la calidad de la ofrenda y estaba regida en las leyes de Dios que se entregaron a Moisés en el monte de Sinaí, normativa que debían cumplir los israelitas haciendo su voluntad en supervisar las ofrendas o votos por medio del sacerdote experto. Esta ley fijaba un parámetro para que los creyentes judíos pudiesen verificar sus ofrendas en destino al Señor, de modo que la postura divina manifestaba que no se podía hacer promesa insensata como entregar aceituna o trigo sucios o corderos con parásitos. Debían estar en condiciones de limpieza o puro o nuevo. Les sugiero a usted que está escuchando el estudio de Levítico
en el capítulo 11, donde señala de los animales limpios. Actualmente, en el tiempo de la gracia, el creyente genuino o verdadero se debe mover en el aspecto espiritual como una ofrenda limpia relacionada con el día a diario de vivir, manteniendo su conducta sin astucia y doblece, alejado del pensamiento impío o alejado del sistema corrupto, perjudicando la integridad de los novatos en su proceder de engaños, inmoralidades, incluyendo conversaciones que son destructoras o envueltas con hipocresía, destacando un perfil de doble ánimo, además de la envidia o de la difamación, embarcándose en el mundo de las tinieblas, sino todo lo contrario, ofreciéndose como ofrenda en condiciones de santidad, frente a la presencia del omnipresente el Señor, y acercándose al Hacedor y mantener esa relación de amistad, aunque el sacerdote determinaba la calidad de la ofrenda. Léase en San Juan capítulo 14 versículo 21 y que dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Debemos también destacar que el rescate de la ofrenda tenía su precio. Eran las condiciones de la ley que Dios había entregado a Moisés, como lo hemos dicho, pero existían creyentes indecisos e inestables en sus promesas, de modo que se generó una valorización de la ofrenda, una tasación, con el fin de mantener el valor de la ofrenda consagrada y evitar hacer compromiso como un castillo en el aire. A pesar de esa situación, el costo de rescate era alto, de modo que vislumbraba como ofrendar las promesas, pero tenían esta posibilidad de rescatarla o redimirla con un porcentaje añadido, o bien sencillamente era una multa, para advertir al creyente o al israelita que su compromiso de la ofrenda debía ser consagrada y asumir con sensatez dicha postura. Actualmente, en el tiempo de la gracia, podemos percibir el sentido de la consagración de la ofrenda, apuntando a renunciar a todo lo que valoramos y estar dispuesto a entregar la voluntad en manos de aquel que permitió sacarnos o sacarle de la esclavitud o bajo el yugo de la opresión, y disponerse a los servicios del Señor, dándonos pasos seguros de la fe que usted profesa, un rescate que le permite conocer el corazón de Dios a pesar de la edad y a pesar del sexo, entendiendo que el rescate de la ofrenda tiene su precio. Leamos ahí en Eclesiastés capítulo 5 versículo 1 y 2, que dice: cuando fuere a la casa de Dios, guarda tus pies y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Eso era en el Antiguo Testamento, sabiendo, amados que escuchan, que el templo hoy, en el tiempo de la gracia, es su corazón, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Ahora bien, hemos manifestado primeramente que el rescate también debe ser un bien raíz y que tiene su precio. Esta postura en este título 1 nos da una ordenanza, una regla que está directamente relacionada con los pactos, es decir, hacer cumplir los compromisos y de no intentar cambiar las ofrendas, como lo manifiesta en los versículos 14 y 15 de Levítico 27, y que dice: cuando alguno dedicare su casa consagrándola a Jehová, la valorará el sacerdote, sea buena o sea mala.
según la valore el sacerdote. Así quedarán. Mas si el que dedicó su casa deseara rescatarla, añadirá a tu valuación la quinta parte del valor de ella y será suya. ¿A qué se refiere este pasaje? En primer lugar, es un comunicado al pueblo de Israel en la línea del tiempo mosaico, refiriéndose al compromiso devoto o bien ofrenda que hacían y que debían ser pensados, evaluados, meditados antes de presentar la casa, apartándola para el servicio al Señor o para Yahweh, y luego poderlas venderla y el monto recibido para gasto de mantención o de sacrificio o reparaciones del templo existente en aquellos tiempos, y donde solo el hombre accedía a rescatarla a menos que le diera la facultad a la mujer. Si el dueño se arrepentía, debía pagar un 20% más o una quinta parte más durante los primeros 11 meses o cercano al jubileo, tema que lo hemos visto en capítulos anteriores. Tal como se manifiesta en este versículo, el rescate de un bien raíz tiene su precio. Usted puede meditarlo, estudiarlo con mayor razón en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículos del 13 al 14, y que en esta oportunidad lo voy a expresar, dar el contenido de ella, y que dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de becerras rociadas a lo inmundo santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirva al Dios vivo. Esto es un pasaje bíblico que nos relaciona la expiación del Cordero de Dios para que el hombre se mantuviera en la línea de la verdad o sinceridad, donde la ceniza rociada a lo inmundo está manifestando el apóstol que se refería a la becerra roja. Usted puede leerlo en Números capítulo 19, versículo 1. Estas cenizas regocijadas, recogidas en una vasija y derramadas sobre ella agua y luego sobre las personas impuras, un tipo de aspersión con el fin de purificar el pecado en aquellos tiempos, pero solo era parte exterior de la carne, pero no en el corazón del creyente israelita, porque aquellos sacrificios no llegaban al alma. Donde se procesa el pecado, solo era una purificación. También debemos destacar en estos versículos que cambia el panorama debido a que la sangre del Hijo de Dios y en relación a la sangre de esa misma vaca que estaba tipificando el Cordero Pascual, a Cristo, hablando desde ya de su padecimiento, y donde esta sangre se mezclaba con agua, santificando al creyente religioso solo como ceremonia. Sin embargo, para el creyente verdadero que se arrepiente de verdad, esa sangre no solo tapa el pecado, sino que elimina el pecado del alma, donde Cristo pasa a ser el sumo sacerdote de aquel creyente que también fue comprometido bautizándose en el agua. Este rescate de los demás que presenta su corazón como ofrenda, recibiéndolo con amor, una verdadera ofrenda de incienso, como olor fragante, como debe ser, sin doblez o sin mancha de pensamiento, una decisión pura, como es el sacrificio santo de Cristo, perfecto, irreprensible, como la ofrenda que el hombre debe entregar como un corazón abierto y confesado, tal como dice este tema maravilloso, el rescate de la ofrenda al Señor, parte 3. ¿Cómo podemos, estimados, aplicar sencillamente
actualmente esta hermosa palabra que nuestro bendito Dios nos da. En primer lugar, manifestar que el creyente genuino debe consagrar su vida al Señor, es lo primero, y no dedicarse a regar solo arbolitos. Debe estar dispuesto a renunciar a todo lo que es más importante para el hombre y consagrar su alma al Señor, dándole un porcentaje más de tiempo a las cosas del Señor, como estar compenetrado en su palabra, estimado amigo, que es lo que valorará más la santidad a los caros. ¿Está dispuesto a renunciar a su yo, a lo que le llaman la atención? Es el segundo punto. Tercero y por último, ¿está dando su ofrenda y diezmo? En relación al libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 13 al 14, dice así: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Este es un pasaje bíblico que nos relaciona la expiación del Cordero para que el hombre se mantuviera en la línea de la verdad o en un proceder de sinceridad, sabiendo que la ceniza de la becerra roja rociaba al animal inmundo. Y esta postura del apóstol coincide con Números, capítulo 19, y Ezequiel, capítulo 36, versículo 25, y que usted puede leerlo. De modo que esta ceniza, recogida en vasija y derramada sobre ella agua, se usaban también sobre las personas impuras, indicando un tipo de purificación por aspersión, con el fin de limpiar el pecado, método de ceremonia de aquellos tiempos, pero solamente era una acción de gracia para el cuerpo o la carne, pero no limpiaba el corazón del creyente israelita, porque aquellos sacrificios no llegaban al alma donde se procesa el pecado. Señalamos también que en este versículo el sacrificio del animal apuntaba al sacrificio de Cristo, donde la sangre del Hijo de Dios dirigía una tipificación del Cordero Pascual. Sin embargo, hoy día Cristo mismo dio a conocer su padecimiento en bien del penitente confesor, una mezcla de agua con el sacrificio expiatorio y que permite limpiar sobre la carne y limpiar su alma. Es decir, santificarlo siempre y cuando el creyente se arrepienta de verdad o con sinceridad. De modo que la sangre de Cristo no tapa el pecado, sino elimina el pecado del alma, redimiéndolo del flagelo del pecado. Por tanto, la actitud del confesor arrepentido sinceramente es valorada por el Señor como una verdadera ofrenda, aceptada como un incienso de amor, de olor fragante, como debe ser, sin dobleces o sin mancha de pensamiento, una decisión pura, como es el sacrificio santo de Cristo, perfecto, irreprensible, como la ofrenda que todo hombre o todo creyente debe entregar sinceramente en un corazón abierto y confesado. Tal como dice este tema que estamos meditando, rescate de las ofrendas al Señor, parte 3. ¿Cómo, estimado amigo, aplicar esta escritura? En primer lugar, diremos que el creyente genuino debe consagrar su vida al Señor y no dedicarse a regar solamente arbolitos. Debe estar dispuesto a renunciar a todo lo que es más importante para el hombre, consagrando su alma al Señor. Es decir, o primero, darle un 20% del tiempo a las cosas del Señor, aproximadamente 2 horas 40, 3 horas al Señor en el día, para escuchar su palabra, para orar, para cantar, para tener actividades
o simplemente visitar a los enfermos y huérfanos. Segundo, renunciar al deseo humano de los cargos, dejar actuar al Espíritu Santo en los verdaderos sacerdotes que están a cargo de una misión. Y tercero y último, ¿está dando usted su ofrenda o bien está dando usted los diezmos a su sacerdote? Amados, en estos tiempos, cada creyente que se compromete en su pensamiento por palabra con Dios, en una postura de evaluar la efectividad de la promesa. Debemos mencionar que no debe tardar en cumplirla, porque pasaría a demostrar ser un necio. Y yo les sugiero que lean Proverbios 18:7 para complementar lo que su pastor está manifestando. Por tanto, el hacer un compromiso pasa a ser una promesa obligatoria, y este es el tema a meditar del rescate de la ofrenda del Señor en esta parte 3. Y como dice muy bien Proverbios capítulo 3, versículo 9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Qué importante, amados, que me escuchan ustedes la palabra del Señor, es cumplir la ordenanza de Dios, independientemente de lo que piense el inconverso o el mundo secular. Porque su manera de pensar es distinta, a menos que tenga una conversión o bien un parámetro vivido, y muchos llevamos más de 43 años honrando al Señor por esta ley, entregando la 10ª parte a su pastor, y que cumplen una tarea muy loable de alimentar a su rebaño como se está alimentando a usted en esta predicación, con este pan y el vino que durante el año usted recibe, además de la bendición sacerdotal. Recuerda a ustedes que la creación de este universo y todo lo que existe es por un ser supremo. Nada se ha hecho por casualidad. Fue creado por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, donde esta tierra se mantiene por diferentes leyes creadas por su omnipotencia, y una ley muy conocida como es la gravedad, la ley de la gravedad, establecida en esta tierra, o de diferentes leyes que nos rigen para mantener un orden y beneficios que en más de alguna ocasión hemos empleado, tanto así que se ha formulado una ecuación en el área de la ciencia de la física relacionada la distancia a una igualdad de un medio del coeficiente en metros por segundo y su tiempo doble para saber la fuerza de impacto a saber de la velocidad a tiempo de caída de una masa X. Un fenómeno que se puede producir en cualquier momento arrojando causa y efecto. Esta ley, como otras que nos rigen en este mundo, de cada día nos vemos insertados con estas leyes, y que fue creado por el Eterno, el mismo que creó las leyes de los mandamientos y su ordenanza, para mantener restringida la inmoralidad y la corrupción en la creación caída por el veneno de la serpiente antigua, en todos los tiempos. Y esta ley fundamental para frenar la contaminación del pecado, me refiero a los 10 mandamientos. De modo que la ley de dar fue creada por el mismo que generó este universo y su galaxia, con la ley de gravedad, y que en este milenio la podemos entender cómo funciona, como en la caída ya explicada de una piedra al vacío a la vez. Suman diferentes leyes como la energía solar, un sol, una luz, una luna, una lámpara, que ayudan a sembrar, a podar, a pescar según la marea, si está alta o baja, dependiendo del estado lunar, sea creciente, menguante o llena. Son leyes inamovibles. Ambas ayudan a beneficiarnos, como son con los paneles solares, cocinas solares, por dar un ejemplo en esta ocasión. Ahora bien, en el paralelismo de estas leyes, en la relación de la ley de Dios de dar
que nos hable este texto de Proverbios, capítulo 3, versículo 9, y que dice: honra a Jehová con tus bienes y con todas las primicias de tu fruto, un indicador que lo primero de todo le pertenece al Señor, como lo hacían los levitas, que entregaban a su primogénito para dedicarlo al Señor como sacerdote. Canalizado a través de un sacerdote, lo primero de las primicias y o salarios según le corresponda. ¿Lo está haciendo usted? ¿Por qué no lo está haciendo? Si verdaderamente usted profesa la fe en el Señor. Han preguntado en más de alguna oportunidad, como sucede en la Biblia, si vendo una heredad, ¿se debería aumentar las primicias? Si obtengo algún bono de convenio en la empresa, obviamente que también debería apartarse los diezmos, más el diezmo de los bonos. De la misma forma es el proceder que hoy está vigente para usted y para todos. Así es, amigo. Es una ley que se mueve como la ley de la gravedad, aunque pasen miles de años. Allí está, beneficiando a muchos que logran entenderlos, pero otros estarán robándole al Señor, como dice Malaquías 38, versículo 8, y que dice Malaquías: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? Y la respuesta: en vuestros diezmos y ofrendas. Amigos que escucha, ¿ha probado usted esta ley de Dios? Pruébelo. Y el dueño de esta ley derramará sobre usted bendición que no podrá contener de impresión. Usted en especial, que lucha con su yo, que lucha del día a día, que no le alcanzará para el final de mes, o no le alcanzará para el gas, o para los gastos escolares. La lista es enorme, puede seguir. Pero mi estimado que escuche, no deje de usar esta ley, una ley que va en contra del egoísmo. Venza y verá el resultado, como lo dice este mismo profeta en Malaquías capítulo 3 versículo 10. Pero antes de entrar en esta materia un poquito más denso, diremos que en Génesis capítulo 14 versículos del 18 al 20 aparece por primera vez la expresión diezmo. Léase ahí Génesis 14, 20, y que dice: y bendito sea Dios el Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿De qué nos habla este pasaje? Nos habla de un sacerdote en la orden de Melquisedec, el que le dio pan y vino, y Abraham responde en darle a él los diezmos, porque estaba consciente de esta ley, de dar. Y con esta línea de tiempo nos encontramos con Moisés en el monte de Sinaí, que aparece la ley del diezmo para el sacerdocio levítico, y luego en la línea de tiempo, como lo dice en Malaquías: traes todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme. Ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos: si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Lo insto probar un mes. Usted que tiene dificultad especialmente y que no lo estaba haciendo hasta la fecha, es de seguro que su pensamiento lo luchará, pero vénzalo con oración, con paz, con paciencia, y deje actuar el Espíritu Santo sobre su preocupación, y su alma dejará de latir y confundirse, porque esto le sucede a aquel que no guarda esta ley. Todos los creyentes verdaderos hemos pasado en esta puerta de avanzada. Usted verá la providencia divina actuar. Ahora, mis estimados que escuchan, en el tiempo de la gracia, con la cruz del Calvario, hubo un cambio sacerdotal, donde Jesús es el sacerdote nuevo de la orden sacerdotal de Melquisedec, que es eterno, no de la orden de los levitas, porque tiene mucha confusión, mucho ministerio. Y Jesús es la cabeza de la iglesia de la tribu de Judá y no de la tribu de Leví.
Léase en Hebreos capítulo 5, versículo 10. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, no la orden de los levitas. De modo que el diezmo comenzó antes que Israel existiese, porque Israel comenzó por la línea de Jacob. Por tanto, el diezmo no era maldición en el tiempo de Melquisedec, y si lo era en el tiempo de los levitas. Pero como estamos en el tiempo de la gracia, no hay maldición para aquel que no diezma. Por lo tanto, si tú estás como en un ministerio como el MEN 93-22, donde los sacerdotes te dan pan y vino, y además te dan la bendición sacerdotal en las reuniones o en un consejo, es allí donde tú debes dejar el diezmo, como lo hizo Abraham, porque Jesús viene de la línea de Melquisedec. Porque si somos hijos de Abraham en la orden de Melquisedec, leas en San Juan 8:39 o Gálatas 6:16, es un sacerdocio eterno. No dejen que le hagan perder la bendición y la abundancia y viva en prosperidad. Pruébelo. Tal como dice este tema maravilloso que Dios nos ha dado, ¿no? Rescatando las ofrendas para el Señor. Para terminar esta exposición del libro de Levítico, y en este capítulo que hemos mencionado, del versículo 14 al 19, y a la vez hablando del rescate de la ofrenda al Señor, y la parte 3, nos permite meditar sobre el voto de la ofrenda. Era necesario darle curso porque estaba destinado al Señor. Y en estos tiempos esta ley de dar sigue vigente, como lo hemos manifestado, pero los que están más bendecidos o los más prosperados deben ayudar adicionalmente al más necesitado. Si en verdad el amor de Cristo mora en el corazón o en usted, como lo dice en 1 Juan capítulo 3, versículo 17, y que dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y verdad. De modo que las excusas son un flagelo de la carencia del entendimiento, porque ha cerrado su corazón y su comportamiento se ha vuelto insensible. Este es y era el sentir de Dios, que colaboraba con los sacerdotes y el pueblo que estaba bajo sus lomos o a expensas en ayudar una cadena de benevolencia, una postura de valores cristianos, dando a muchos una ofrenda anónima y voluntaria, que sigue siendo una base doctrinaria del Evangelio por medio de la cruz del Calvario, demostrando la genuina conversión, guiado por el Espíritu Santo, permitiendo ayudar y evitar caer en promesas apresuradas, sino más bien hacerlo sabiamente, como dice este tema, rescate de la ofrenda al Señor, parte 3. Estimado amigo y amiga que escucha este mensaje de su pastor John Charles Reyes, le sugiero que tenga usted un encuentro con Cristo para comenzar a discernir la palabra del Señor y alcanzar el nivel de sabiduría espiritual, evitando construir sobre la moralidad o rectitud legalista o sobre su conocimiento intelectual, sino en la doctrina del pan de vida. Recomiendo: ore, reconozca su calidad de pecador, confiéselo, arrepiéntase y conviértase a Cristo. Lo esperamos en este próximo domingo en este Ministerio MEN 93-22, todos los domingos. Y no se olvide compartir este mensaje con su amigo o familiar. Puede encontrarlo en la página de YouTube y encontrar este pan y esta bendición para usted. Nuestro buen Salvador Jesucristo los bendiga en paz y amor. Son los sinceros deseos de su pastor John Charles y del Ministerio MEN 93-22, y que la paz del Señor sea en ustedes. Amén y amén.